La historia secreta del brutal descubrimiento del Tutankamón británico. Corría el año de 1922 y Howard Carter descubrió una tumba casi intacta en el antiguo Egipto. Era la tumba de Tutankamón, un faraón que gobernó Egipto de 1342 a 1325 a.C. El hallazgo fue tan fascinante que captó la atención de la prensa de todo el planeta. Se encontraron más de 5.000 artefactos diferentes, entre ellos la máscara funeraria de Tutankamón. Incluso el descubrimiento fue tan llamativo que tiempo después corrió una leyenda sobre él, ya que supuestamente todos los que habían participado habían quedado malditos. Sí, sería este gran descubrimiento que daría pie a la leyenda de la maldición del faraón. Ya con esto te das una idea de lo importante que fue el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Increíblemente, este no es el único caso, ya que también hubo un descubrimiento muy grande y bastante similar en Reino Unido. Es por eso que fue llamado el Tutankamón británico. Ahora bien, en los últimos días se ha hablado mucho de él, ya que de eso trata la nueva película de Netflix, llamada La Excavación. Y gracias a esta se conoce una historia alucinante, pero también bastante triste, ya que durante años los verdaderos descubridores habían sido olvidados, hasta ahora. Es por eso que es momento que tú conozcas la historia completa. Todo comenzó hace más de 80 años, en Suffolk, Inglaterra. Allí, apartada de todo, una viuda llamada Edith Preedy tenía una finca. Durante mucho tiempo esa viuda, la cual estaba interesada en el espiritismo, tenía un presentimiento extraño sobre unos montículos. Y es que ya creía que eran de origen vikingo. Su interés se hizo mucho más grande cuando un huésped de la finca le dijo ver una figura fantasmal entre esos montículos. Además, existían viejas leyendas locales sobre tesoros enterrados en aquel lugar. Es entonces que Edith tomó una decisión y decidió buscar un arqueólogo. Y de esta manera encontró a Brown. Brown era un hombre de Suffolk que había dejado la escuela a los 12 años. Había trabajado antes en el campo e incluso había vendido seguros, pero realmente era un genio. Había aprendido por su parte varios idiomas, astronomía y arqueología. Gracias a esto, había sido contratado como arqueólogo para un pequeño museo. Y sería este museo quien lo recomendó con Edith. Brown comenzó a trabajar en junio de 1938, empezando con los montículos más pequeños, y se dio cuenta que habían sido robados por ladrones de tumbas. Aún a pesar del saqueo, halló un disco de bronce que le demostró que todavía algo podría haber ahí. Él siguió trabajando más y más, obviamente contando con todo el apoyo de Edith. Es así que en el verano de 1939, cuando empezó a trabajar en el montículo más grande, encontró algo realmente alucinante, ya que ahí, debajo de ese montículo, había un asombroso barco de 27.4 metros. Sí, había un barco completo enterrado, lo suficientemente grande como para acomodar hasta 20 remeros a cada lado. La mayor parte de la madera y los restos humanos que había ahí ya se habían desintegrado, pero no había duda. Un barco fantasma, el cual tenía tal vez más de un milenio de antigüedad, se encontraba en ese lugar. Obviamente el descubrimiento explotaba la cabeza. Ya antes se habían hallado otros barcos enterrados, pero ninguno de ese tamaño. Por todo lo anterior, Brown sabía que podía haber un cargamento de objetos en honor a los muertos. Y exactamente el 14 de junio, encontró lo que creía que podía ser la cámara funeraria. Una gran estructura de madera, similar a una cabaña, la cual se había construido en el centro del barco. Se encontraba en pésimas condiciones, casi deshecha, pero estaba ahí, con todos los objetos que se habían guardado. Es así que Edith y Brown lo lograron. Habían hecho un increíble descubrimiento. Incluso, aunque ella le llamaban loca y a él inexperto, lo habían conseguido. Pero entonces, los responsables del Museo Británico y de la Universidad de Cambridge ya se habían enterado de lo que estaba pasando. Y es entonces que se entrometieron. Inmediatamente sacaron a Brown de la investigación. Le prohibieron seguir explorando. Y aunque le permitieron quedarse ahí, lo relegaron a labores bastante básicas. Y es que supuestamente los expertos no podían permitir que un simple aficionado, el cual ni siquiera había ido a la universidad, pudiera continuar con los trabajos. De esta manera llegó un equipo de arqueólogos profesionales, entre ellos Peggy Piggott, quien el 21 de julio, apenas 2 días después de su llegada, encontró la primera pieza de oro. Luego encontró otra y otra más. Al final había más de 250 objetos que mostraban que ahí, tal cual decían las leyendas, había un gran tesoro escondido. Había platos para banquetes, cuernos para beber, joyas muy elaboradas, una lira, un cetro, una espada, piedras preciosas de Asia, monedas de Francia y platería de Bizancio. Incluso hallaron una hebilla de oro grabada con serpientes y bestias entrelazadas, la cual dejó sin palabras a todos los investigadores. Y todavía había más. Había broches y cinturones de joyas, un maravilloso casco y una máscara completa, el cual podía representar a un antiguo héroe. El descubrimiento fue tan grande que hizo que se reescribieran los libros de historia. Y es que aportó información sobre ese periodo de Inglaterra, periodo el cual era muy poco documentado. Y es que hasta esa época se consideraba que en ese periodo la sociedad era muy rudimentaria y atrapada en los años oscuros. Pero para nada. Los objetos encontrados mostraban que estaban muy avanzados, que tenían una extensa red de comercio.
y que habían logrado grandes avances, obteniendo riqueza y sofisticación. Y es que sí, mostraba una sociedad que valoraba la pericia, la artesanía, la inteligencia, el arte, y que comerciaba con Europa y más allá. Sí, todo esto gracias a Edith y Braun, una mujer espiritista y un arqueólogo sin estudios. Pero ellos fueron olvidados. Y es que según los investigadores profesionales de la época, ellos no se lo merecían. Es así que aunque el descubrimiento marcó a Reino Unido, casi nadie sabía realmente quién estaba detrás de él. Sería hasta muchos años después, cuando el escritor y periodista John Preston descubrió que Piggott, su tía, había participado en esa excavación. De esta manera conoció la historia y se dio cuenta que valía la pena contarla. Fue así que escribió un libro sobre ella. Obviamente la gente de cine se dio cuenta a la vez que era una gran historia para llevarla a la pantalla, sobre todo por el contexto histórico que se estaba dando. Y es que era época de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido tenía una fuerte estructura de clases sociales, donde el dinero y la educación de una persona los separaba con las demás. Es por eso que se filmó esta película. Pero según expertos, la historia verdadera fue mucho más fascinante. Ahora bien, ¿a quién pertenecía la tumba? Bueno, aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que era Raedwall, un poderoso líder que se cree que murió en el año 624 y que formaba parte de una gran dinastía que afirmaba descender del dios nórdico Woden. Sería el primer rey inglés que se convirtió al cristianismo, aunque al mismo tiempo se cuidaba mucho de no molestar a los dioses antiguos. Y todo esto se conoce gracias a dos personas. Es así que el caso nos hace reflexionar y darnos cuenta que a veces la historia es selectiva y borra a ciertas personas e incluye a otras, cuando a veces esto es completamente injusto. Es así que quede claro, uno de los mayores descubrimientos de la humanidad se debió a Edith y a Braun, y por eso era necesario que conociera su historia. Ahora que ya conoces el caso completo, dime tú qué opinas. Ya por último, se está haciendo una recreación del barco, la cual estará en 3 años. Va a ser tamaño real, y así podremos ver cómo era el barco cuando fue enterrado. Interesante, ¿no lo crees? Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Eso te hace ser parte de la familia Tu Cosmópolis. Además, conoce mi canal Archivos Miedo, el cual es muy perturbador, y Tu Cosmópolis 2, para datos inteligentes. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.